Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estoy para servirles. Soy el padre Netzahualcoyotl, sacerdote de la diócesis de Tlaxcala, México. Y ahora, gracias a Dios, ya tendremos nuestra cuarta clase de Biblia. Está muy interesante porque de ello depende el que nosotros podamos ubicarnos y así entender mejor la palabra de Dios. Comencemos. Veamos cuáles serán nuestros dos breves temas para ahora. Estos van a ser ahora. ¿Qué nos dice? El curso es La Biblia llega a las familias. Nuestra lección es la lección número 4. Como les comentaba, son dos temas los que trataremos. Uno, ¿quién escribió la Biblia? Si bien es cierto que nosotros como creyentes sabemos y tenemos la certeza que la Biblia ha sido escrita, por decirlo así, o ha tenido como autor a Dios mismo. Solo que, y puedo decirlo así de una manera bromeando, él no agarró el lapicero, sino eligió a personas para que pudiesen poner esos sentimientos, esos pensamientos y ese mensaje en papel. Entonces, hoy descubriremos quiénes fueron. La segunda cuestión que afrontaremos y descubriremos, al menos de una manera sintética, es cuándo fue escrita la Biblia. Porque si ese mensaje que Dios nos da fue a través de personas, esas personas tuvieron una cultura muy específica y esto nos hará entender que la época en que la redactaron viene a ser fundamental para poder entender las cosas. Yo creo que esto es más que evidente. Son dos temas: quién escribió la Biblia y cuándo fue escrita. No nos dilatemos más, pueden sentarse. Hoy, de una manera especial, pediré su atención para que vayamos leyendo nuestro folleto que se llama Dios llega a las familias y que ustedes pueden ver o también descargar, y yo recomiendo que lo impriman de tal manera que ese pequeño folleto de 32 páginas lo tengan en sus manos, lo puedan repasar en familia, puedan preguntar a los hijos o al cónyuge a ver qué entendiste tú, de tal manera que estos principios básicos bíblicos los tengan siempre presente con ustedes. Vayamos entonces al contenido. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice nuestro folleto? Vamos a buscar nuestro folleto en la página, aquí lo tengo, en su página 9. A ver, ¿quién escribió la Biblia? La Iglesia nos enseña que todos los libros de la Biblia han sido inspirados por el Espíritu Santo y como tales tienen a Dios como autor. Es lo que les había comentado. Solo que en la redacción de los libros que componen las Sagradas Escrituras, Dios eligió a diferentes personas, quienes utilizando su capacidad y los medios de su tiempo, escribieron los textos tal como los conocemos. Personas muy, muy concretas. Las personas que escribieron los textos de la Biblia fueron muchas. De algunas conocemos sus nombres y de otras no. A veces el libro lleva el nombre de su autor, a veces, no sé, como por ejemplo el Evangelio según San Marcos. Pero hay otros que se lo ponen a alguien que en realidad no los escribió. Recordemos, y lo veremos un poquito más adelante, que tiene ya ratito que se redactaron esas partes. Inclusive son obras de varios autores. Y vamos a citar, y el autor aquí nos lo cita, el libro del profeta Isaías, que recoge por lo menos 3 tradiciones proféticas relacionadas. Es decir, eso que ahora nosotros tenemos en nuestra Biblia,
Y les voy a mostrar, si ustedes buscan el libro, ¿sí? El libro de Isaías, ustedes se van a sorprender. El libro de Isaías, si ustedes toman su Biblia y buscan el libro de Isaías que nos está poniendo como ejemplo, aquí está. En una Biblia actual, en una edición, nosotros podemos descubrir que el libro de Isaías, el libro de Isaías, aquí lo tenemos, aquí inicia como texto, y resultaría sorprendente que estas páginas, las tomo así para que se den ustedes una idea del grueso del texto que tiene el libro de Isaías, es este grueso. Este cúmulo de páginas se redactan por varios cientos de años. Más de 200 años está comprobado por los científicos de la Biblia que fueron diferentes sus autores. Regresemos entonces a nuestro folleto. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías, que recoge por lo menos 3 tradiciones proféticas relacionadas, como les acabo de enseñar en la Sagrada Biblia. Otros textos han sido escritos y reelaborados más de una vez. Y es que a lo largo de los años pasaban de boca en boca las narraciones y solo después iban escribiendo y después iban revisando, en el sentido de revisando, o sea, compartiendo y se aumentaban y se seguían componiendo. Recordemos que hace miles de años no existían los derechos de autor. Existe una gran diversidad, pero todos tienen en común, y aquí lo vemos en nuestro folleto que nos lo dice, la inspiración divina y el deseo de transmitir a sus contemporáneos la voluntad y la palabra viva de Dios. Ahora veamos lo que es fundamental. La Biblia recoge la experiencia de encuentro con Dios de un pueblo a lo largo de muchos años. La Biblia se escribió a partir de esas experiencias, recogiendo tradiciones orales. Como les comentaba, los abuelos les platicaban a los hijos, a los nietos, y en esas épocas existía una gran práctica de la memorización. Iban narrando lo que había vivido su pueblo, que para ellos era ese mensaje y ese encuentro de Dios con ellos. Y así se fueron redactando los libros. Primero, de boca en boca, al menos la mayoría de libros, y de boca en boca fueron consolidándose esos relatos y después puestos por escrito. La Iglesia reconoce en estos escritores la inspiración de Dios para realizar sus obras. Y esto viene a ser fundamental. Entonces, cuando nos pregunten a nosotros, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién es el autor principal de la Biblia? ¿Nosotros qué tendríamos que decir? A ver, el autor principal de las Sagradas Escrituras es Dios. Solo que se vale de personas y de comunidades en ese tiempo, el pueblo de Israel y posteriormente las primeras comunidades cristianas alrededor de los apóstoles, para que a través de esas comunidades y a través de esas personas se pusiesen por escrito. Y entonces el Espíritu Santo mueve el corazón para que ese mensaje se hiciera patente por escrito. Dios es el autor principal, sí. Dios es el autor principal y son las personas quienes lo ponen en papel. ¿Cuál es el segundo tema? Espero que haya resultado muy claro. Nuestro segundo tema, nos lo dice aquí en nuestro título, hemos visto quién escribió la Biblia. Ahora veremos cuándo fue escrita la Biblia. Y para ello les voy a pedir que desarrollen un poco más su imaginación.
Imagínense, es lo que estoy pidiendo. Estamos ante un texto que si bien llega a nosotros en un volumen, y lo podemos nosotros distinguir ya con letras actuales, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se puso en papel? Veamos qué nos dice nuestro autor. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita a lo largo de muchísimos años. Más de 1000, a lo largo de 1000, hay más de 1000 años. Todo el Antiguo Testamento, ya hemos visto qué es el Antiguo Testamento. Acuérdense, el Antiguo Testamento es todo aquello que está escrito en la Biblia y que fue redactado antes de, acuérdense, antes de Jesucristo. Entonces aquí entendamos, todo el Antiguo Testamento recoge la historia del pueblo elegido por Dios, Israel. Y nos revela cómo este pueblo va descubriendo a Dios y reconociendo su presencia en la historia que le toca vivir. Los relatos de la Biblia vienen a tener ese contenido, cómo Dios actúa en la historia de esta comunidad. Y el Nuevo Testamento, a ver, la preguntota, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del Nuevo Testamento? Aquellos escritos de la Biblia que fueron redactados a partir de Jesucristo y las primeras comunidades cristianas. El Nuevo Testamento nos presenta a Jesús y los primeros pasos de la iglesia naciente, el nuevo pueblo del Señor. Este largo camino abarca más de 1000 años. Se dice fácil decir 1000 años, solo que hay que pensar. Al menos como mexicano lo trato de visualizar. Si hace 500 años estábamos recibiendo el primer mensaje de la evangelización, los primeros españoles que llegaron a establecerse también aquí en México, hace 500 años la Biblia fue redactada en más del doble de ese tiempo. Este largo camino abarca más de 1000 años, pues las partes más antiguas del Antiguo Testamento datan de alrededor de 1050 años de Jesucristo, antes de Jesucristo. Las que ya están puestas, ya digamos así en papel, pero está reconocido que ya antes, desde antes venían estos relatos de boca en boca. Y las últimas partes del Nuevo Testamento se escriben hacia finales del siglo I después de Jesucristo, es decir, cerca del año 100 de nuestra era. Un largo recorrido a través de muchos momentos históricos diferentes, con protagonistas diversos, unidos por el deseo. Fíjense qué es lo que los une. El deseo de encontrar el camino verdadero a Dios y aprendiendo a vivir según su voluntad. La Biblia recorre la historia del pueblo de Israel desde sus orígenes, como veremos ya en la creación del mundo. Después, ya ustedes saben, bueno, iremos visualizando la creación del mundo, el diluvio, Abraham, etc. Recorre la historia del pueblo de Israel desde sus orígenes hasta los tiempos de la dominación romana, o sea, el tiempo de Jesucristo. En el caminar del pueblo, en sus luchas por la vida y la justicia, Dios se va revelando y mostrando su rostro lleno de misericordia. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de tiempo más reducido. Si dijimos que el Nuevo Testamento inicia con Jesucristo y finaliza alrededor del año 100, es evidente que es mucho menos tiempo. Pero de igual manera que en el Antiguo Testamento refleja el testimonio del Dios vivo en las primeras comunidades cristianas. Es importante destacar
que en los relatos bíblicos siempre se repite el mismo proceso. A ver, veamos cuál es el proceso dentro de los textos bíblicos. ¿Cómo se generan los textos bíblicos? Primero, la vida, los acontecimientos, la historia vivida en la que se descubre el paso de Dios. Pongamos como ejemplo también en nuestras familias. Sucede lo mismo. El acontecimiento en que papá, mamá se conocieron y cómo nos lo narran a nosotros siendo hijos cuando comemos en casa. Y cosas así que vamos viviendo en un primer momento. Segundo, la memoria. Entonces comenzamos a recordar aquello que papá, que mamá nos platicaron y sobre todo yo me doy cuenta más cuando uno ya es mayor de edad y tal vez papá, mamá ya no está con nosotros, pero recordamos lo que ellos nos dijeron. Es en el segundo paso que le llamamos la memoria. El recuerdo de los hechos pasados ilumina el presente de nuestra vida, en este caso de las comunidades, y les ayuda a descubrir a Dios vivo. Y ya después vendrá finalmente, la redacción por escrito, inspirada por Dios. Por este proceso, los textos no son biografías ni relatos propiamente históricos como estamos hablando ahora, no, sino testimonios del encuentro de Dios en la vida. Y por eso, luz para todo aquel que los lea, buscando a Dios en la vida. Esto es característico de las Sagradas Escrituras. Darnos cuenta que son textos testimonio, por decirlo así. Expresan realmente un contenido vivencial. No busquemos entonces en la Biblia relatos estrictamente históricos como ahora lo podemos ver hasta con fecha y lo grabamos en celular. No podemos nosotros acercarnos a la Biblia así. Son experiencias vividas y por eso puse el ejemplo de nuestros padres cuando se conocieron, se enamoraron, platicaron entre ellos y cómo conversaban con nosotros cuando estábamos pequeños o aún estábamos en casa. Son vivencias. Y en este caso es la vivencia de un pueblo, que va escuchando esa voz de Dios, lo va descubriendo. Y por ello también habrá un poco de todo en las narraciones bíblicas. Así como en la familia hay momentos de luz y hay momentos de sombras, solo que en todos esos acontecimientos tratando de descubrir qué es lo que Dios nos puede enseñar. Veamos entonces sintéticamente los dos temas que hemos ahora puesto en común. En esta lección número 4 afrontaremos, o hemos afrontado, mejor dicho, o hemos profundizado quién escribió la Biblia. A ver, recordemos. El autor principal es Dios, que inspira el corazón de las personas, grupos de personas de ese tiempo, que crea esa realidad vivencial. Y luego, ¿cuándo fue escrita la Biblia? A ver, tratemos de pensar. El Antiguo Testamento, aquello que es antes de Jesucristo, más de 1000 años. Y el Nuevo Testamento será a partir de Jesucristo y llegando aproximadamente al año 100. Tengamos entonces en cuenta en esta clase número 4 estas breves enseñanzas. Cada vez que nos acerquemos a leer la Biblia, lancemos nuestra imaginación para ir descubriendo, de decir, entonces, ¿qué habrá sucedido? ¿En qué época se redactó? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué experiencia está dentro? ¿Y qué es lo que Dios quería transmitir en esos acontecimientos? Por eso siempre les recuerdo que la Santa Biblia que tengan a sus manos, Dios quiera que puedan adquirirla y que vean que al principio del libro
tenga al menos una breve explicación, porque de esa manera nos va a ubicar en los autores y nos va a ubicar también en el tiempo en que fue redactado. Vean que también aquí hay pequeñas explicaciones. Por eso es muy importante que nos acerquemos, ¿sí? Aquí dice una introducción, porque nos ayudará a ubicarnos quién los escribió, cuándo los escribió, y nos ayudará a ubicarnos cuál es el mensaje que se hace presente ahí, en la palabra de Dios para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga abundantemente y deseo que esta clase les sea de provecho. Les invito a que la puedan compartir. Saben que queda registrada en YouTube, queda registrado también en Facebook. Esos enlaces se lo pueden mandar a sus hijos, a los conocidos, lo pueden ver en los grupos parroquiales, de tal manera que, sobre todo aquellos grupos de personas que se están muy iniciándose en la Biblia, para que tengamos algunas ideas básicas, pero también muy claras. Les recuerdo mis páginas en Facebook, Padre Netza H. Xochitl de Ortega, mi canal en YouTube, también Padre Netza H. Xochitl de Ortega. Estoy para servirles y me alegra poder apoyarlos en este caminar para ir entrando en el conocimiento de la palabra de Dios. Pidamos al Señor que derrame en ustedes sus bendiciones. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor los bendiga abundantemente.